Bienvenidos al curso de Java. En este video conoceremos qué son las sentencias condicionales en Java. Comencemos. Por definición, las condicionales van a ser utilizadas para ejecutar diferentes acciones basadas en una condición. Vamos a tener nosotros cuatro tipos. Vamos a tener el if-else, el else-if y el switch. Estas cuatro las vamos a utilizar específicamente cuando queramos nosotros definir una condición. Sin embargo, dentro de las condiciones nosotros vamos a necesitar algunos operadores. Específicamente utilizaremos los operadores de comparación y los operadores lógicos. Dentro de comparación tendremos el igual, el diferente, el mayor, menor, mayor o igual y menor o igual. Y dentro de los lógicos tendremos el ampersand o también conocido como AND, el pipe o conocido como O y también el not. Estos operadores, como he comentado, los vamos a necesitar para poder definir las condiciones que nosotros vayamos a ejecutar. Comenzamos definiendo el primer condicional, que es el if. Este viene siendo un condicional muy simple debido a que evalúa una expresión. Esta expresión se va a ejecutar siempre y cuando sea verdadera. De lo contrario, no ejecutará nada. Su estructura nos quedaría como la siguiente ilustración. Tendremos la condición. Si la condición se cumple, va a ejecutar la instrucción del verdadero. Si no se cumple, prácticamente la ejecución del programa continuará. Su sintaxis va a ser la siguiente. Nosotros vamos a definir if, que en inglés significa sí, la condición, y si la condición se cumple, ejecutaremos la operación. En caso contrario, el programa seguirá con su ejecución habitual. Vemos que aquí el diagrama tiene prácticamente la estructura de la sintaxis, entonces hay que tener bien en cuenta la manera en cómo la vamos a definir. Posteriormente vamos a tener la segunda condicional, conocida como if-else. Esta va a ser una condicional que va a evaluar una expresión. La expresión puede ejecutar un bloque verdadero, de lo contrario puede ejecutar un bloque falso. Entonces aquí, a comparación de la instrucción if, aquí vamos a tener nosotros la evaluación para ejecutar si se cumple o una instrucción en caso de que no se cumpla. Su diagrama queda de la siguiente manera. Vamos a tener una condición. Si la condición es verdadera, va a ejecutar la operación 1. En caso contrario, si es falso, va a ejecutar la operación número 2. La sintaxis es la siguiente. Nosotros vamos a definir if, que significa sí. La condición, si se cumple, ejecuta la operación 1. Else, que significa de lo contrario, ejecuta la operación 2. Entonces podemos observar aquí que vamos a evaluar la condición. Si se cumple, la ejecuta. Si no se cumple, ejecuta otra instrucción. Entonces hay que tener en cuenta que es diferente a la condicional simple if. ¿Cuál viene siendo una alternativa directamente a if? Pues vamos a tener el operador ternario. El operador ternario va a ser una simplificación del condicional if-else. Entonces, su sintaxis, ¿cuál va a ser? Vamos a tener que definir una variable. Dentro de la variable vamos a definir la condición. Utilizaremos el signo de pregunta y si esto se cumple, vamos a ejecutar la operación 1. Delante del signo de pregunta va a ir la operación en verdadero. Posteriormente vamos a utilizar dos puntos y la operación número 2 para indicar que la operación va a ser falsa. Si observamos, es una sintaxis mucho más simple a la que viene siendo el if-else. Tendremos posteriormente la tercera condicional, que se conoce como else-if. Esta condicional lo que va a hacer es ejecutar diversas expresiones debido a que va a tener que evaluar distintas condicionales. Si son verdaderas o son falsas, pues va a ejecutar una instrucción en específico. Su diagrama nos quedaría de la siguiente manera. Yo voy a tener primeramente la condición 1. Si la condición 1 es verdadera, nos va a ejecutar la operación 1. Pero en caso contrario, va a generar una nueva condición. Esta condición va a evaluar nuevamente si es verdadero, ejecutaría una instrucción. En caso de ser falso, ejecutaría otra instrucción. Cabe destacar que aquí solamente estoy utilizando dos condiciones, sin embargo nosotros podemos utilizar tantas condiciones como sea necesario para nosotros. Su sintaxis nos quedaría de la siguiente manera. Voy a tener if, la condición 1, ejecuto la operación 1 siempre y cuando sea verdadera. De lo contrario, puedo evaluar una condición 2 y si esta es verdadera va a ejecutar una operación. Caso contrario, podré ejecutar una operación número 3. Comento que podrías tú anidar tantas condicionales como consideres necesario para la resolución de un problema. Nosotros tenemos una alternativa a esta condicional anidada, que sería el condicional switch. Este viene siendo una simplificación del condicional if-else y se va a utilizar cuando nosotros tengamos una gran cantidad de bloques que queremos evaluar. Entonces, dependiendo de la condición, pues se va a ejecutar una en particular. Su diagrama nos quedaría de la siguiente manera.
tendremos una expresión, posteriormente podemos tener un caso 1, un caso 2, un caso 3, un caso n o un caso por defecto. Si la condición se cumple, se ejecutaría el caso 1. En este caso estaríamos generando la operación 1. Debemos de utilizar la sentencia break para poder detener la ejecución del mismo. Si no se cumple el caso 1, pues pasaremos a ejecutar el caso 2, si no el caso 3, o en su defecto, si ninguna cumple la condición, ejecutaríamos un caso por defecto, que sería una operación por defecto que nosotros definiríamos. ¿Cómo quedaría su estructura? Su estructura quedaría de la siguiente manera. Tenemos primeramente el switch, definiremos nosotros la operación. Posteriormente, si esta condición se va a cumplir, va a ejecutar el caso 1, de lo contrario el caso 2, de lo contrario el caso 3, el caso n, y si ninguna operación cumple con la condición, pues va a ejecutarse una operación por defecto. En el siguiente video estaremos resolviendo algunos ejercicios en donde vamos a estar ejecutando todas estas estructuras condicionales. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete. No olvides habilitar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.